Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que en esta hermosa mañana, regalo del Señor, que nos ama inmensamente y que a través de tantas manifestaciones de su amor sigue mostrándonos que está con nosotros siempre. Podemos una vez más contemplar pues este milagro maravilloso de la vida. En medio de las tareas en las que te encuentres ahorita ocupado, en el lugar en el que te encuentres, qué bueno, y te agradecemos muchísimo que has tenido la iniciativa de encender tu radio o de contactarnos a través de internet para que juntos crezcamos en nuestra Santa Fe Católica y que sigamos consagrando nuestra vida al Dios de la vida, al Dios que nos regaló este milagro maravilloso, que nos lo sostiene y que nos lo colma plenamente, este regalo de la vida. Vamos sin más tardanzas a dar inicio a este encuentro de hermanos y de hermanas en torno a la santa palabra de nuestro Dios, y para eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque nos has permitido abrir los ojos a una nueva jornada. Tú, Señor, estás siempre a nuestro lado. En circunstancias difíciles como podamos estar viviéndolas en el mundo actualmente, en medio de tanta incertidumbre, de tanta desinformación que nos ofrecen los medios de comunicación, personas inescrupulosas que se quieren aprovechar económicamente, materialmente, de toda esta, de este pánico generalizado que muchas personas están sufriendo. Queremos reconocer, Señor, que nuestra vida está firme en ti. No confiamos en los gobiernos del mundo, no tenemos nuestra fe puesta en políticas de gobierno. Creemos en ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el Dios de la vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Tú puedes hacer más de aquello que nosotros nos atrevemos a pedir. Tú conoces nuestras necesidades. Somos para ti como la niña de tus ojos. Por eso no tenemos miedo, Señor. Por eso, en medio de las circunstancias difíciles, permanecemos con nuestro corazón fiel a ti y nuestra fe está firme. Queremos pedirte que sigas acompañándonos, Señor, para que nosotros seamos tu presencia, en especial para aquellas personas que están más inciertas, más confundidas, más tristes, más asustadas. Que tengamos siempre una palabra de aliento, una palabra de esperanza para aquellas personas que más lo necesitan. Que no busquemos solamente prepararnos con las cosas materiales que podríamos necesitar para afrontar una crisis como esta, sino que busquemos cada vez con mayor empeño preparar nuestros corazones para que permanezcas allí siempre tú con nosotros y para que si nos llamas a vivir contigo la eternidad, tengamos preparada nuestra vida, hayamos hecho las paces con todos, tengamos un corazón reconciliado y desapegado de las cosas de este mundo para gozar contigo por toda la eternidad. Amén. Queremos tomar esta canción que vamos a utilizar en este momentito también como oración para reconocer cómo si tenemos paquetes de papel higiénico en nuestras casas o agua o alimentos, todas las cosas que se pudieran necesitar para afrontar esta situación del coronavirus, pero no tenemos a Dios en el corazón, no tenemos nada. Hermanita y hermanito que me escuchan, la preparación de nosotros como cristianos frente a cualquier situación de nuestra vida no es la de llenarnos de muchas cosas pensando que al estar ya con todas estas cosas acumuladas ya vamos a tener cómo enfrentar
las crisis que se producen en nuestra vida? No. Nosotros como cristianos católicos nos preparamos de la mejor manera posible y esta es acudiendo al Señor para fortalecernos en la fe, para tener nuestra vida bien dispuesta, para vivir según el querer y la voluntad de Dios. En otras palabras, para tener a Dios con nosotros. Vamos entonces a través de esta canción a reconocer cómo sin Dios no somos nada. Sin ti, Señor, sin ti, mi vida es como un laberinto. Mi vida se queda vacía. Mi vida es nada sin tu amor. Sin ti, mi vida no tiene sentido. Sin ti, Señor, sin ti, mi vida es como un laberinto. Mi vida se queda vacía. Mi vida es nada sin tu amor. No te apartes de mí, mi Señor, necesito de ti, como la tierra al sol, que no haya tempestad, ni pruebas, ni dolor, que me impidan sentir la fuerza de tu amor. No te apartes de mí, mi Señor, necesito de ti, como la tierra al sol, que no haya tempestad, ni pruebas, ni dolor, que me impiden sentir la fuerza de tu amor. Encontramos en el cuarto domingo de la Cuaresma y en este tiempo hay como un refrescar en el desierto espiritual en el que nos encontramos, verdadero desierto, inclusive si consideramos la situación que se está viviendo en el mundo, de tanto temor, de tanta incertidumbre, de tanta confusión, de tanta duda, de tanto dolor de parte de muchas familias que han perdido sus seres queridos. Este cuarto domingo de la Cuaresma se conoce normalmente como el domingo de Letare. Domingo de Letare es domingo de alegrarnos en el Señor, de gozarnos porque sabemos del amor misericordioso, infinito, incondicional de Dios para nosotros. Y en este domingo de alegría, de Letare, de regocijarnos en el Señor, de confiar plenamente en el Señor, encontramos en el Evangelio una verdadera catequesis que nos dice una palabra de aliento para el momento que nosotros estamos viviendo. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar.
mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: soy yo. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntele a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de estos 4 domingos que llevamos de la Cuaresma, nos hemos dedicado a través de la liturgia de nuestra Santa Iglesia Católica, de nuestra Santa Iglesia Universal, a contemplar verdaderas catequesis en torno a nuestro bautismo.
En la iglesia primitiva, en la iglesia que contaba todavía con los apóstoles y que tenían fresco todavía el conocimiento y las enseñanzas y las palabras de Jesús, aquellas personas que eran admitidas al sacramento del bautismo, no solamente a los adultos, como curiosamente suelen decir los hermanitos protestantes, lo cual es totalmente falso, sino inclusive los niños, eran sometidos a un proceso muy hermoso que se llamaba el catecumenado. Durante ese proceso del catecumenado se abría a través de un proceso gradual que constaba de varios pasos, de toda la catequesis, toda la formación que las personas necesitaban conocer, escuchar, creer y aprender para poder entonces ser aceptados en el bautismo y ser así entonces constituidos en personas nuevas, porque venían a ser ya hijos de Dios. Esa práctica tan hermosa y tan significativa de la iglesia primitiva, que era la misma iglesia católica, porque nosotros por la historia misma sabemos, así también como por las Sagradas Escrituras, que la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene 2000 años. Y somos nosotros la única iglesia que viene desde Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, que es la más odiada, que es la más atacada, que es a la que más se le oponen los anticristos y los enemigos de la verdadera fe, aun cuando se llaman cristianos y militan en todas estas secticas protestantes. Por esa razón odian y atacan tanto a la Iglesia Católica, porque saben ellos en su propio corazón, animados por el odio que tienen, que se los ha influenciado, infundido Satanás, que es la iglesia verdadera de Jesucristo. Pues en esa iglesia primitiva, es decir, en esa iglesia que apenas iniciaba hace más de 2000 años, los apóstoles y los sucesores directos de los apóstoles a través de la sucesión apostólica, era de esta manera como comunicaban entonces la fe cristiana, la fe verdadera, la fe católica a aquellos nuevos bautizandos que eran considerados o eran llamados catecúmenos. 2000 años después, en esta misma iglesia cristiana católica, seguimos utilizando ese mismo proceso de formación en la fe de aquellos que han sido aceptados para el santo sacramento del bautismo, y que a través de todas estas catequesis, así también como de la liturgia misma, los vamos orientando para que acepten plenamente al Señor en sus vidas y se hagan uno con Él al ser bautizados y constituidos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, sacerdote, profeta y rey por toda la eternidad. En la primera catequesis que teníamos el primer domingo de la Cuaresma, se nos presentaba el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, como un recuerdo de que una vez que nosotros somos bautizados y que con el bautismo se inicia para nosotros nuestra vida cristiana, así también como para Jesús iniciaba su bautismo, su vida pública, somos sujetos a las tentaciones que el demonio lanza constantemente contra nosotros como maneras de querer alejarnos de Dios. Pero la respuesta de Jesús para nosotros era muy clara cuando allá en el pasaje de Mateo capítulo 4 veíamos a Jesús hablando con la santa palabra de Dios y reconociendo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda solemnidad de este tiempo de la Cuaresma, que era el segundo domingo de la Cuaresma, la reflexión se centraba en la divinidad de Cristo a través de la transfiguración y cómo la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías hablan de Cristo nuestro Señor y dan testimonio de Él. Por eso los cristianos católicos llevamos 2000 años obedeciendo las palabras del Padre cuando desde la nube dice: escúchenlo, este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo a Él. Nosotros ya no escuchamos a Moisés, es decir, ya no escuchamos el Antiguo Testamento como la ley fundamental de nuestra vida moral y espiritual, porque el Padre de los cielos nos ordenó escuchar a su Hijo Jesucristo. Y allí estaba Moisés, justamente en la transfiguración, asintiendo
es decir, afirmando con su presencia que lo que el Padre de los cielos estaba diciendo era verdad. Ya no había que escuchar más las enseñanzas de Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, como algunas sectas protestantes para su propia conveniencia nada más lo siguen utilizando, sino que nosotros obedecemos, escuchamos, atendemos al Hijo amado del Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. En la catequesis del domingo anterior se nos presentaba un diálogo hermosísimo entre Jesús y una samaritana, en el que se meditaba profundamente en el bautismo como este acto de adoración en espíritu y en verdad que nosotros como verdaderos cristianos ejercemos al adorar a Dios siendo constituidos sus hijos, como nosotros vemos a Cristo como católico abriendo este acto de adoración ya de forma universal, al reconocer entonces que la adoración se le va a dar a Dios en espíritu y en verdad, desde cualquier lugar, no necesariamente desde Jerusalén o desde Samaria, como si la religión verdadera fuera la judía, sino desde cualquier lugar, desde donde tú y yo, como católicos, nos encontremos y que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, ofreciéndole el sacrificio único y verdadero de su Hijo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hoy se nos ofrece entonces este milagro maravilloso de Jesús que cura a un ciego de nacimiento, y de cómo se produce una controversia en torno precisamente al hecho de que Jesús lo curó de manera especial porque lo hizo en sábado, aboliendo con esto las normas y los preceptos que tuvieron cumplimiento hasta la llegada de Jesucristo nuestro Señor, pero que con él empieza una nueva ley, la ley nueva y eterna de esta nueva alianza que se sella con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se habla allí de la ceguera, y piensen ustedes, hermanas y hermanos, en cómo una persona que no tiene la capacidad de ver las cosas del mundo exterior, cómo está delimitado en muchos aspectos, pues esa ceguera física se convierte en un símbolo, en una señal de la ceguera espiritual en la que se encuentran muchas personas cuando no son capaces de ver la luz de Dios y necesitan ser sanadas, porque su vida está en total oscuridad gracias a esa ceguera que los tiene muy limitados en su vida espiritual, en su vida humana, que están esclavizados por tantas situaciones de mal como aquel que verdaderamente está en la oscuridad. Y se necesita entonces de la presencia sanadora de Jesucristo, que es la luz del mundo, para que los ojos espirituales de estas personas se abran a la luz y puedan contemplar entonces desde la mirada de Dios toda la realidad humana de su propia vida, de la creación, de la fe, de todas aquellas cosas que Dios ha creado para nuestro propio beneficio espiritual, para nuestra propia santificación. Quizás tu hermanita, quizás tu hermanito que me escuchan, también de alguna manera en su vida tienen algún tipo de ceguera. Quizás hay resentimientos en su corazón, rencores, odios, divisiones que se han producido allá en su corazón y que han cegado sus ojos espirituales y les han impedido a ustedes ver la luz de Dios. Quizás los temores, los complejos, las envidias, los recelos, todas aquellas cosas también que son como vendas que mantienen nuestros ojos cegados a la luz de Dios. Quizás sea un vicio, un mal hábito que te tiene también a ti en la oscuridad, lejos de la luz de Dios. Para ti, mi hermana, mi hermano, hay esperanza. Es la esperanza de este Dios que es la luz del mundo y que viene a abrir nuestros ojos para que contemplemos el esplendor de su gloria, el amor que tiene por ti y por mí. Nosotros vamos a recuperar la visión cuando con humildad acudimos al Señor para que desate esas vendas que cubren nuestros ojos en el sacramento de la confesión. La misericordia del Señor se sigue ejerciendo para ti y para mí a través de este sacramento que ha dejado el Señor, para el cual dio el poder del Espíritu Santo, el poder divino, el poder de Dios confiado a sus apóstoles
que por la sucesión apostólica se ha transmitido a nosotros, los sacerdotes, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo removemos esas vendas oscuras y pesadas de los pecados, de los vicios, de los malos hábitos, de aquellos sentimientos contrarios al querer y a la voluntad de Dios que mantienen al pueblo de Dios oprimido, esclavizado, sumido en la oscuridad. Que esta oportunidad que nos concede el Señor de abrir nuestros ojos a su luz, a Él que es la luz del mundo, nos anime a seguir caminando con mucha esperanza en medio de la oscuridad que se presenta a través de lo que se está viviendo ahorita en el mundo por cuenta de este virus. Que no tengas miedo de que vaya a perderse tu vida, porque tu vida está en las manos de Dios. Pero que te des cuenta, hermana y hermano, que a lo que le debes temer tú más no es a un virus que puede quitarte esta vida humana, esta vida terrena, sino al más grande y al más peligroso de los virus, que atenta no solamente contra el bienestar del cuerpo, sino contra el bienestar del alma, que es el pecado. Es interesante cómo muchas personas acuden masivamente a las tiendas queriendo llenarse de muchas cosas para sentirse algo seguras, para sentirse algo preparadas, para enfrentar esta calamidad, pero sus corazones están vacíos. Es interesante y triste a la vez cómo se ha dedicado tanto tiempo en hablar de medidas de control y de prevención para prevenir el contagio y la propagación de esta enfermedad, pero se ha dedicado tanto tiempo a hacer esto, a la vez que tan poco tiempo se le dedica a la palabra de Dios, a hacer oración, a vivir nuestra fe, a prepararnos espiritualmente. El coronavirus, lamentablemente, sí es una situación que ha llevado a muchas personas al extremo y varios han perdido la vida, pero es apenas una circunstancia de esta vida humana que un día también va a terminar para ti y para mí. Lo importante no es que estemos preparados para enfrentar el coronavirus con muchos paquetes de muchas cosas en nuestra casa, sino que tengamos la fe activa en nuestro corazón que nos lleve a estar unidos a Dios. La ceguera espiritual de muchos de nosotros nos lleva a preocuparnos más por las cosas exteriores, por las cosas materiales, por mantenernos equipados de todo lo que entre comillas pudiéramos necesitar e inclusive más, hasta el punto que acaparamos todas las cosas y no dejamos que los demás también se beneficien de todas estas cosas que pueden también necesitar. Pero nuestros corazones pueden estar sumidos en la más profunda oscuridad porque Dios no está allí. Por eso que en medio de esta crisis en la que se nos ha recordado lo finita y lo vulnerable que es nuestra vida, tengamos la posibilidad de confiar en el Señor y de mantenernos firmes en Él, que la presencia de Dios llene nuestros corazones para que enfrentemos esta calamidad y cualquier otra situación que se nos presente, y que cuando el Señor nos llame al encuentro personal y definitivo con Él, no tengamos miedo de salir al encuentro del Señor y presentarle nuestra vida, porque hayamos ya reunido un tesoro en el cielo del que nos habla Jesús en pasajes como Mateo capítulo 25 del 31 en adelante, a través de las obras de misericordia en las cuales fuimos capaces de descubrir el rostro sufriente de nuestro Dios en la persona que teníamos al lado y a quien asistimos con mucha generosidad. Amén. Y la semana pasada empezábamos un tema nuevo relacionado con una nueva faceta de nuestra vida cristiana católica, que es aquella que produce tanto odio y tanto desprecio y tanta confusión también en el corazón de muchos hermanos y hermanas protestantes, y tristemente también en el corazón de muchos católicos que se dejan confundir, y es en relación con este tema de por qué a los sacerdotes en la Iglesia Católica los llamamos padres. ¿Por qué no les decimos simplemente sacerdotes? ¿O por qué no les decimos simplemente curas? ¿O por qué no les decimos, como nos llaman los hermanos protestantes, varón? Varón de Dios. No, mentiras, que ni de Dios nos llaman. Varón. ¿Por qué ese título de asignarle una paternidad espiritual a los sacerdotes en la comunidad cristiana católica? Decíamos que los hermanitos protestantes toman un único pasaje, que es el de Mateo capítulo 23,
versículos del 8 al 9, el 8 que se refiere a no llamar a nadie maestro, el 9 que se refiere a no llamar a nadie padre. Este pasaje ya lo meditábamos entonces en la catequesis pasada, y en torno a él dábamos entonces ya el inicio de esta respuesta a través de la reflexión en la palabra de Dios. Hablábamos de lo importante que es el ubicar en el contexto los pasajes bíblicos que tomamos de la Santa Biblia para que no nos vayamos a confundir, porque un texto sin contexto nos lleva indudablemente a un pretexto, es decir, a poner a la Santa Biblia a enseñar cosas que el Espíritu Santo no inspiró en realidad. Y ese es el gran mal de los hermanitos protestantes, de todos ellos, de la totalidad de los hermanos protestantes, de estas 70,000 sectas, de estos 70,000 changarritos en los que se comercia con la fe y en los que la salvación está tan al alcance de la mano, que es una salvación lo más falsificada posible que el demonio pueda presentarnos, para que las personas con esa falsa sensación de salvación no trabajen decididamente por acercarse a Dios y dejarse transformar, y se terminen entonces condenando eternamente, en los que ciegos guían a otros ciegos y van a terminar todos ellos en el hondo y oscuro hoyo de la condenación, si no se dejan iluminar por la luz de Cristo, que, como nos decía el Evangelio hoy, es la luz del mundo, ¿cierto? Después de señalar entonces esta importante enseñanza en el estudio bíblico de que es necesario tomar todos los pasajes bíblicos y leerlos e interpretarlos en el contexto en el que fueron escritos, cosa que nunca podrán hacer los protestantes, los pastores protestantes, porque ellos en realidad no estudian la Biblia. Los hermanos protestantes no van a un seminario a formarse y no estudian teología, sino que agarran una Biblia y la leen a su propia conveniencia, según su propia capacidad. Se aprenden 2 o 3 pasajes en contra de la Iglesia Católica y ya entonces están listos para ser pastores o intendentes o evangelistas o profetas. Gloria a Jehová, aleluya. Como ellos no estudian la Biblia, no tienen entonces la posibilidad de estudiar en el contexto los pasajes bíblicos para entenderlos tal y como el Espíritu Santo los inspiró. Por eso necesitábamos aclarar que un texto sin contexto es un pretexto. Y cualquier pasaje bíblico que se tome, si se saca de contexto, lleva a una confusión y a una doctrina errónea que puede condenar inclusive a las personas. Para no ir muy lejos, el ejemplo de lo que el grupo LGBTI y otras siglas que se incluyen allí, que son nuevas y que reúne a todas estas personas que son homosexuales, lesbianas, transexuales, toda esta cantidad de personas que afectivamente y sexualmente están tan distorsionados en su vida humana. Muchos de estos grupos de LGBTI, de homosexuales y de lesbianas y de transexuales, etcétera, justifican su práctica homosexual, contraria, por supuesto, a la palabra de Dios, afirmando que Cristo les dio a ellos la capacidad de hacer todas estas cosas que hacen, porque Jesús les estaba mandando: ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces ellos dicen: Jesús nos mandó a que nos amemos. Yo amo a mi pareja homosexual, yo amo a mi pareja lesbiana, yo amo a mi pareja transexual, y entonces si nos amamos, estamos cumpliendo lo que dice Jesús. Miren cómo es de grave cuando se toma sin contexto el texto de la Sagrada Escritura y se lo utiliza para justificar la vida de pecado de uno mismo. Así también sucede con los pastores protestantes, que toman pedacitos de la Escritura y hacen de la Santa Biblia como una colcha de retazos, tomando nada más pedacitos según lo que les conviene para su propia perdición, a lo último pues de su vida, porque se están beneficiando con el Evangelio, llenando sus bolsas y vaciando el corazón de la verdadera fe, que es la que dejó nuestro Señor Jesucristo en su única y verdadera iglesia, que es la Iglesia Católica. Vamos ahora a responder entonces a este ataque de nuestros hermanos protestantes que genera tanta confusión.
¿De verdad la Biblia prohíbe que a los sacerdotes nos llamen padres? Estaba hablando Jesús de los sacerdotes católicos cuando dijo en Mateo 23:9, no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el que está en los cielos. Para responder a este ataque y dar claridad en medio de la confusión tan grande en la que están nuestros hermanos protestantes, con la que lamentablemente contaminan a muchos católicos débiles en su fe, necesitamos decir en primer lugar que cuando nosotros leemos la Biblia con atención y detenidamente, nos encontramos que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, hacen siempre una distinción entre Padre con mayúscula, como título de honor reservado al Dios único y verdadero, fuente y cima de todas las cosas, y Padre con minúscula, es decir, el Padre que da la vida humana, el papá de las familias, o el Padre espiritual. Lo mismo sucede con la palabra maestro. El único maestro con mayúscula, con M mayúscula, es Dios. Pero esto no quita que aún entre nosotros llamemos maestro con minúscula, con M minúscula, a cualquier profesor de la escuela o de la high school o de el college, etcétera, de nuestros hijos, o inclusive al carpintero o al constructor, a quienes también en ciertos lugares se les llama maestro, o como lo dicen en algunos lugares de México, el maestro, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios sea nuestro único maestro con letra mayúscula, porque es el que nos enseña la ley y es el que nos ofrece su santa voluntad para que nosotros la sigamos y tengamos vida eterna, no quita eso que algunas personas que se dedican a la enseñanza reciban también por respeto el título o la dignidad de ser maestros, pero esto con letra minúscula, con M minúscula. Y la Santa Biblia, de la que toman los hermanitos pastores protestantes, la negación, según ellos, prohibición de llamar padres a los sacerdotes. Esa misma Biblia llama a muchas personas padres y llama también a muchas personas maestros, con la distinción de que son padres y maestros con M minúscula, mientras que cuando la Santa Biblia habla de Dios como Padre y habla de Dios también como Maestro, lo hace con letra mayúscula, con la M mayúscula o con la P de Padre mayúscula. Algo así sucede y la Biblia es muy clara en esta distinción cuando se refiere a Dios. Siempre que la Santa Biblia habla de Dios, del Dios único y verdadero, creador de todas las cosas, que existe desde siempre y vive para siempre, ponen esta palabra Dios con letra mayúscula, la D mayúscula. Pero cuando hablan de los ídolos, que no son las imágenes de los católicos, como falsamente los pastores protestantes acusan, sino que son los falsos dioses o los dioses inventados por los seres humanos, la palabra Dios, que no se refiere al Dios único y verdadero, Dios nuestro Señor, sino a los dioses falsos, viene siempre con letra minúscula. Y esa distinción es muy clara. A los ojos de una persona que está abierta a la verdad, esa distinción es muy clara. De la misma forma que Padre con mayúscula para Dios Padre y Padre con minúscula, que es nuestro papá, o quien ejerce una paternidad espiritual, Maestro con mayúscula para referirse a Jesucristo nuestro Señor, que su doctrina es la única verdadera, y Maestro con minúscula para referirse a los maestros de las artes humanas y de todas estas prácticas que se transmiten a través de la enseñanza y que dan entonces a unos el papel, el rol de maestro, y a otros el papel, el rol de estudiante. Claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces, así como sucede con el Padre, así también sucede con el Maestro. El único Maestro con mayúscula es Dios. Pero esto no quita entonces, como decíamos, que se le dé ese título de maestría a una persona que está transmitiendo sus conocimientos a través de la enseñanza. Es decir, tenemos un Padre y un Maestro por excelencia, que es Dios. Un Padre y un Maestro con letra mayúscula, con P mayúscula de Padre, con M mayúscula de Maestro, que es el Dios nuestro, Señor, y el único Dios verdadero, y nadie puede apropiarse
este título. Ahora bien, entre nosotros puede haber muchos padres y maestros en cuanto que participamos de alguna manera de la paternidad y de la maestría de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la palabra padre, de la dignidad padre, del título de padre? La Biblia nos dice claramente que Dios es el único padre y maestro. Dios es el único padre, fuente y origen de todas las cosas. En este sentido nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, lo siguiente: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Miren qué pasaje tan hermoso de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Este texto bíblico deja clara la razón por la que solo Dios es Padre, no por la prohibición que se inventan los protestantes al malinterpretar el pasaje de Mateo 23:9, sino porque, como dice San Pablo, de Dios Padre proceden todas las cosas, pues Él es el creador de todo. En Él está el origen del bien, de la vida, de todas las cosas creadas y de toda sabiduría. Esto lo creemos y lo profesamos los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, cada domingo, cuando en la celebración de la Santa Misa, con el credo, hacemos pública la profesión de nuestra fe. Decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Eso lo expresamos nosotros, como lo expresa ya también la Santa Biblia, poniendo ese Padre con P mayúscula. Creo en un solo Dios, creo en un solo Padre, que es todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Se pone allí Padre con letra mayúscula, con P mayúscula, porque solamente hay un solo Dios, de quien procede la vida, que nos la sostiene. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso lo vamos a alabar, a bendecir, a glorificar, lo vamos a adorar con esta canción que canta justamente la grandiosidad de Dios, la majestad de Dios, la realeza de Dios, que es el único que existe desde siempre y vive para siempre, que reina en nuestros corazones, que reina en nuestra vida. Ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: reinaré.
consuelo, desde María la nación. Así con este canto tan hermoso que se convierte en oración para nosotros, que nos sometemos a Dios con mucha fe, con mucha confianza, tal y como lo decimos en el Padre Nuestro, cuando siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro de oración, Jesucristo, nuestro Señor, que nos decía, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. También nosotros reconocemos ese reinado, esa soberanía de Dios sobre nosotros constantemente, eternamente, permanentemente, y por eso le decimos, como nos enseñó Jesús: venga a nosotros tu reino. Jesús es el que nos ofrece a nosotros las enseñanzas, y por eso es nuestro Maestro, con mayúscula, con M mayúscula, porque es nuestro único Maestro divino. Y quienes comparten la doctrina, las enseñanzas, participan también entonces de esa maestría de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, y por eso también, sin ningún problema, los cristianos católicos los llamamos maestros, así también como a quienes participan de la paternidad biológica o espiritual de Dios, y por eso entonces, sin ningún miedo, los cristianos católicos llamamos padres a nuestros papás, a nuestros padrinos también, que es una forma de ser padres espirituales, y por supuesto a nosotros, los sacerdotes. Pero los hermanitos protestantes siguen afirmando que eso es muy horrible, porque los católicos estamos ya en contra de la palabra de Jehová. Vamos a mirar ahorita el contexto de esta afirmación en la Santa Biblia. Recuérdense que los hermanitos protestantes solamente toman Mateo 23, versículos 8 y 9. Hagan de cuenta que agarran una tijera y en la Biblia recortan ese cuadrito de 2 versículos, 8 y 9. Pero es que resulta que antes del 8 están el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y después del 9 siguen el 10, el 11, el 12, etc. Eso es lo que ellos no hacen, y por eso terminan más perdidos que Adán el día de la madre, porque no tienen ni para dónde pegar, ¿cierto? Pues vamos a estudiar nosotros el contexto de las palabras que verdaderamente enseñó Jesús en ese pasaje de Mateo 23. No solamente el versículo 8 y 9, sino toda esa enseñanza que Jesús nos está ofreciendo, maravillosa, valiosa, muy importante para nosotros como cristianos, en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. En este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, en un largo discurso, Jesús acusa a los fariseos y a los escribas, que eran los maestros de la ley de aquellos tiempos, ¿no?, del pueblo judío, porque a ellos les gustan mucho los títulos de honor. Ahorita lo vamos a leer detenidamente. Por lo pronto vamos a hacer así como una radiografía de este capítulo 23. Desde el principio queda claro que Jesús lo está dirigiendo a los fariseos y a los escribas, que eran en aquellos tiempos los maestros de la ley, porque les gustaban mucho los títulos de honor. Ojo, los títulos de honor. Ellos se consideraban autorizados para interpretar la ley de Moisés como querían. Es decir, tomaban las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés, y como eran fariseos, eran apegados a la ley, fanáticos de la ley, a la ley escrita, no al espíritu de la ley, sino a la ley escrita, y la interpretaban entonces como les daba la gana. A eso se refiere Jesús cuando en el versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Qué significa eso de la cátedra de Moisés? Cuando el maestro de la ley iba a enseñar, se sentaba. Y ese sentarse en una silla especial asignada para él, que se llamaba la cátedra, a través de sentarse y de empezar a enseñar, era entonces el apropiarse este escriba o este fariseo de las enseñanzas que estaban en las Sagradas Escrituras
y de interpretarlas, de entenderlas y de explicarlas según su propia conveniencia. Sentarse en la cátedra de Moisés significa entonces interpretar la ley de Moisés a la propia voluntad de quien en ese momento estaba enseñando, el maestro de la ley que fuera, ¿sí? Les gusta llevar en la frente y en el brazo partes de las Sagradas Escrituras. A esto se le conocían como las filacterias y era un rollito que tenía parte de las Escrituras y se lo amarraban en la frente, y otras las dejaban caer así como si fueran flecos, decimos nosotros en Colombia, como banditas pues, que están colgando en las orlas de los mantos y en las muñecas de los brazos de estos maestros de la ley. Se llamaban las filacterias, y a ellos les encantaba pues que se vieran así para que se supiera quiénes eran los que estaban en ese momento como maestros de la ley, ¿sí? Quieren también que la gente los salude con todo respeto en las calles y en las plazas y que les llame maestros. Eso está en los versículos 6 y 7 de este capítulo 23, que los hermanos protestantes pues por supuesto no leen porque nunca ponen en el contexto lo que toman para atacarnos a los católicos y para quedar ellos más confundidos de lo que mantienen, ¿cierto? Los versículos 6 y 7 dicen así: quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí, una expresión hebrea que significa maestro, ¿cierto? Es en ese contexto en el que Jesús les dice, ahora sí en los versículos 8 y 9, ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, maestro, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Y miren que aquí en este pasaje, claramente en la Biblia protestante también, en la Reina Valera, Made in China, y en la más mala de todas, que es la versión del Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, cuando se presenta este pasaje, se presenta, como decíamos ahorita, con R de rabí, R mayúscula, o maestro. Cuando la versión ya traduce rabí al español, se pone allí maestro con M mayúscula, ¿sí? Y por eso, claramente, hermanos y hermanas, en las mismas Sagradas Escrituras, hasta en las versiones chafitas, piraticas de estos protestantes, claramente aparece ya en la misma forma en la que está escrita esta versión, este pasaje, a qué se refiere Jesús. Rabí con R mayúscula, maestro con M mayúscula. La distinción que nosotros hacíamos ahorita, pero que pasan por alto estos protestantes cuando, cegados por el enojo del demonio contra la iglesia de Jesús, contra la iglesia católica, nos atacan de la manera como lo hacen. Ni a nadie llamen Padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Y aquí también, como en el caso de rabí o maestro, el Padre, que aparece aquí en dos ocasiones, aparece con P mayúscula, P de Padre, el Padre de los cielos. Mírenlo ustedes, hermanitos católicos, en sus Biblias. Mírenlo también ustedes, hermanitos protestantes, en sus Biblias, y se van a dar cuenta que ahí no está Padre o maestro con letra minúscula. Por tanto, no se refiere a no llamar Padre o maestro a nadie, como si se prohibiera verdaderamente desde las Sagradas Escrituras este título, esta dignidad, este nombre, este rol, sino que se aclara con la misma manera como está escrito allí en la Biblia, que se trata de Padre con mayúscula, para que a nadie más sino a Dios se le dé este título, y se trata de rabí o de maestro con mayúscula, para que se quede claro que no se le va a dar a nadie más sino a Dios este título, esta dignidad. Y luego el versículo 11, que los protestantes no lo leen porque no les conviene, así también como no leen el 12, pone más claro todavía el asunto. Miren cómo dice el versículo 11: el mayor entre ustedes será su servidor. Y luego el versículo 12: porque el que se hace grande será humillado, pero el que se humilla será hecho grande. Entonces el contexto de esto que nos está enseñando Jesús se tiene que entender claramente cuando uno toma
no solamente el versículo 8 y 9, sino que uno toma desde el versículo 1 al menos hasta el 12 para entender el contexto de lo que Jesús nos estaba enseñando. El gran error de los hermanos protestantes desde que el demonio, que es el primer protestante, tentó a Jesús utilizando la Biblia, como lo vemos en Mateo 4:6, es que toman pedacitos de la Biblia. Esa estrategia no se la inventó Martín Lutero, ni don Alfonso, o don William, o don Fernando, o don Cristian, o don Jaime, etc. No, esa estrategia se la inventó desde hace más de 2000 años el demonio cuando tentó a Jesús. El demonio, el primer protestante que agarró una Biblia y tomó un pedacito de la Biblia para tentar con eso a Jesús. Ahí está, búsquenlo en sus Biblias, Mateo capítulo 4, versículo 6. El demonio, el primer protestante de la historia, con la Biblia, tomó un pedacito de la Biblia fuera de contexto y con eso quiso alejar a Dios Hijo de lo que Dios Padre había ya mandado. Pero Dios Hijo, que siempre sabe más que el demonio, lo puso en su lugar, así como los católicos que sabemos más que los protestantes porque recibimos el Espíritu Santo en Pentecostés, porque somos la única y verdadera iglesia de Jesús. Ponemos a los protestantes y a su papá Satanás en su lugar. Tomar pedacitos de las Sagradas Escrituras y usarlos como un arma es una estrategia tan vieja como el protestantismo mismo, que nació cuando el demonio tentó a Jesús con la Biblia. Y eso lo siguen haciendo los hijos de Satanás, todos estos pastores protestantes, cuando desde la Biblia hacen exactamente lo que aprendieron de su papá, de don Satanás. Bueno, hay que entender el contexto entonces de las enseñanzas de Jesús. No se puede tomar un pedacito como si la Biblia fuera una colcha de retazos y usarla para su propia perdición, todos aquellos que fundan sus propios changarritos. Para entender el contexto de este pasaje de Mateo 23, 8, 9, hay que leer Mateo 23 del versículo 1, al menos hasta el versículo 12, para darnos cuenta de aquello a lo que Jesús estaba señalando cuando nos ofreció esta enseñanza tan importante, ¿sí? Está hablando Jesús de la humildad, está hablando Jesús de el tomar la autoridad que se le confía a las personas dentro de la comunidad, de forma tal que no se convierta esta autoridad en un obstáculo o que no sirva esta autoridad para el propio beneficio personal de la persona a quien se le confía esta autoridad. Pero nada de eso tiene que ver con la prohibición, como se la inventan los protestantes, de que tú a tu papá o al líder de tu comunidad, que es el sacerdote, lo llames padre, ¿sí? El versículo 11 es muy claro: el mayor entre ustedes será su servidor. Si tú tienes la autoridad, sirve a los demás con esa autoridad que tú tienes, por la cual te llaman padre, por la cual te llaman papá. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será hecho grande. Así lo dice el versículo 12, como una explicación del versículo 11 y como una síntesis de lo que no solamente Mateo 23, 8 al 9, sino Mateo 23 del 1 al 11 nos enseña. La próxima semana vamos a continuar con el complemento de esta catequesis. Los invito a que sigan llenando su corazón de mucha esperanza a través de la fe, de la meditación en las Sagradas Escrituras, de la Santa Misa, que la pueden ver todavía de manera virtual a través de todas las publicaciones que aquí en Santo Tomás, así también como en otras parroquias hacemos, y que sigan unidos al Señor, que es más fuerte que cualquier crisis que nosotros podamos enfrentar. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe.
Hasta pronto y que Dios los bendiga.